Buenas tardes, muchachos. Vamos a esperar a que se agreguen sus compañeros. Buenas tardes. Pues vamos a esperar a que se vayan agregados sus compañeros para iniciar con la sesión, muchachos. Ok, veamos 2 minutos más. Vamos a ver si se agrega alguien más, muchachos, para iniciar con la clase.
Bien, pues vamos a iniciar con lo que viene siendo la sesión del día de hoy, muchachos. Hoy vamos a iniciar ya formalmente con las aplicaciones de la derivada, que pues son varias realmente, pero vamos a ver solamente algunas en el curso, ¿no? Hoy vamos a ver entonces una aplicación que viene siendo parte de teoremas que utiliza la derivada para utilizarse, ¿no?, dentro del estudio y análisis de funciones que se tienen. Ok, entonces vamos a ver, aquí vamos a ver criterios nuevos, así que pues vamos a iniciar con la presentación de todo esto. Sí hay criterios que son pesaditos, una vez les digo, y hay criterios donde pues tenemos que sobreanalizar a veces una función o algún detalle, ¿no? ¿Me dicen si se puede visualizar? Se puede. Perfecto, entonces sigamos. Vamos a ver qué son los extremos de una función. ¿Ok? Eso es lo primero que vamos a estar trabajando. Dice, sea f definida sobre un intervalo, f que contiene AC. ¿Ok? El intervalo que vamos a estar manejando debe contener al valor de C. Entonces tenemos lo que viene siendo dos opciones. Si f de C es el mínimo de f en el intervalo i, ojo, hablando del intervalo que estoy trabajando, f de C va a ser menor a la función para todo x perteneciente en i. Lo siguiente es, si f de C es el máximo de f en i, entonces f de C es mayor o igual a f de x para toda x en i. ¿A qué se refiere esta aplicación de la derivada? Vamos a ver, vamos a interpretar toda esta cosa que está con letras. Supongamos que yo tengo una función de este estilo. ¿Ok? Es esta función medio rara que acabo de graficar. Este es el eje X, este es el eje Y. Y ahora notemos lo siguiente que tiene de particular esta función. Supongamos que yo quiero trabajar el intervalo I. Un intervalo I está definido por un punto A y un punto B, que va a ser en este caso, supongamos aquí, de A al punto B. ¿Ok? Me dice que si yo evalúo, esta es la función f de x, por cierto, que si yo evalúo un punto C que esté dentro de toda esta cosa, entonces vamos a poner el punto C que va a estar aquí. Si yo evalúo f de C y esta cosa me está quedando más pequeña que la gráfica, o sea, me está dando un mínimo, si me fijo, muchachos, aquí el punto que estoy evaluando, al ponerlo dentro de f, me va a dar este reflejo en la imagen de la gráfica. Esto es f de C. Y yo puedo notar que todo lo que está entre este corte que estoy haciendo y entre este corte es más grande que este punto. Todos los puntos que están de este lado son más grandes que aquí. Todos los que están de este lado son más grandes que el de aquí. Entonces f de C es un mínimo, ¿sí o no? En esta gráfica que acabo de hacer. Sí, profe. Entonces esto me quiere decir que al ser un mínimo, cualquier valor de f de x que esté dentro del intervalo va a ser más grande que el punto que estoy trabajando. O sea, va a tener una mayor altura, vamos a decirlo de ese modo. Y efectivamente tengo razón en esta parte, porque todo este tramo que está aquí, que vamos a pintarlo con morado, todo este tramo que está por esta parte es más grande que f de C. Y todo este tramo que está por aquí está dándome valores más grandes que f de C. Entonces, efectivamente, esto se está cumpliendo en esta parte de lo que viene siendo la definición. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda? No, profe. Yo, maestro, yo sí tengo una duda. ¿Sí? ¿Me puede volver a explicar lo del punto que es más grande de las líneas que puso? Eso no. Los puntos que son más grandes entre la línea. Ajá, sí. Mira, este es f de C. Aquí está C. Y este punto es f de C. Quiere decir que si tú agarras valores que estén por acá en el eje X, al evaluarlos en el eje, la función te va a dar como que puntos más grandes. Pon tú que este de acá vale en C1. Pues f de C1 va a ser el reflejo, que aunque no lo parezca en esta gráfica, aunque no está muy bien hecha, es más grande que este punto, o sea, tiene mayor altura.
Si tú agarras C2, que va a ser, digamos, supongamos, la altura va a ser más grande. Y así cada valor que yo agarre por este lado, veo que sigue dándome alturas más grandes que este punto negro. Lo mismo por este lado, si yo agarro valores aquí, que estén antes del punto negro, cualquier valor que yo evalúe dentro de mi función me va a dar valores más grandes que el punto negro. Es por eso que se dice que este punto es un mínimo, porque es el valor más pequeño. Y al ser un mínimo, toda la imagen de la gráfica va a mostrar que es más grande que este punto. O sea, me va a dar alturas más grandes. Es lo que me dice el primer punto. No sé si ya quedó claro. Ok, maestro, sí, ya quedó claro, gracias. Ok, perfecto. En cambio, lo que viene siendo el segundo punto, porque hay que tener en claro esto, no pueden cumplirse los dos al mismo tiempo. O es el primer punto o es el segundo punto. Aquí me habla del máximo. Me dice que si yo tengo un intervalo, que voy a estar teniendo el punto C adentro. Vamos a evaluar un intervalo entonces, muchachos. Voy a crear un nuevo intervalo por acá, que también vamos a hacer AB para que se entienda un poquito el concepto. Yo tengo el intervalo AB y yo tengo el punto C que vamos a tenerlo acá. Me fijo que al graficar nos queda este punto que vamos a considerarlo como la cima, o sea, lo más grande. Entonces me fijo que este punto va a ser f de c, en este caso. Este es el nuevo intervalo I, entonces todo lo que tengo aquí puedo notar lo contrario. Si aquí f de c está representando el máximo en toda esta gráfica, quiere decir que todo lo que está antes de esta gráfica va a ser más pequeño que el punto, o sea, va a tener menor altura. Y efectivamente, todo lo que está acá tiene menor altura que este punto que está acá. Y todo lo que está acá tiene menor altura que el mismo punto que está acá. Entonces, efectivamente, se está cumpliendo que el valor de f de c es mayor a todo lo que está en la gráfica. ¿Hasta aquí alguna duda? No, profe. Creo que no. Perfecto. Si mandaron algo, recuerden que no lo puedo visualizar en que estoy proyectando, muchachos. Me dicen si hay alguna duda, me avisen si están copiando porque ahorita borre. Me avisan cuando terminen, por favor, para que pueda seguir. ¿Cómo van? Listo. Ok, ¿alguien hace falta? Yo, maestro. Ok, lo espero. ¿Qué pasó, muchachos? ¿Cómo van? De mi parte ya está listo, profe. Perfecto, entonces sigamos. Veamos entonces la siguiente parte. Ahora, voy a borrar todo lo que está escrito. Dice, los mínimos o los máximos de una función en un intervalo son los extremos o simplemente extremos como tal, ¿ok? Algunos se le conoce como los valores extremos o algunos como extremos, ¿ok? De la función en el intervalo.
El mínimo y el máximo de una función en un intervalo también recibe el nombre de mínimo absoluto y máximo absoluto en el intervalo. ¿Por qué menciono esto de en el intervalo, muchachos? Porque tú puedes tener una función x, y que tenga algo de este comportamiento. Supongamos, ¿ok? Algo de ese estilo. Si tú analizas este intervalo de acá, el máximo es este. Pero si tú analizas este intervalo, el máximo va a ser este de acá, ¿ok? Si tú analizas, por ejemplo, otra gráfica un poquito diferente, veamos algo así. Cada parte de la gráfica va a tener, pues, obviamente diferentes cambios, ¿no? Aquí se mantiene constante, aquí baja, aquí sube, baja, sube. Entonces, todo depende de la gráfica y el intervalo que se esté utilizando para poder determinar lo que viene siendo el máximo y el mínimo. Y alguna pregunta clásica es, entonces, ¿puede existir una función que no tenga máximo y que no tenga mínimo? Pues sí la hay, la función constante. La función constante como tal no tiene máximos porque no sube, no tiene mínimos porque tampoco baja, se mantiene pues constante, ¿no? Sigue siendo el mismo valor siempre y para cualquier valor de c sigue siendo el mismo valor que te va a dar. Entonces la constante no va a tener máximos y mínimos, ¿ok? Y puede ser que en un intervalo haya un máximo y también haya un mínimo, sí. Puede ser que exista máximo y mínimo dentro de, pero lo que no puede ser es que sea en el mismo punto. Eso no puede existir. Si yo, por ejemplo, tengo el valor de A, el valor de B, y yo tengo una gráfica, vamos a dibujarla así. Supongamos que aquí baja la función y aquí sube, ¿okay? Y aquí se mantiene constante, ¿okay? Si yo analizo todo el intervalo AB, yo puedo notar que en este punto tengo un máximo. Es más grande que esto de acá que se mantiene como que constante antes de llegar. Y yo tengo que en este punto tengo un mínimo, porque es lo más pequeño que se tiene. Pero yo noto que cuando yo evalúo acá, yo lo puedo llamar C. Pero a este ya no lo puedo llamar C porque no es el mismo punto, vamos a llamarlo el punto D. Entonces aquí tenemos dos puntos diferentes que me van a dar un máximo y el otro un mínimo, ¿ok? Dentro de un intervalo. ¿Hasta aquí alguna duda, muchachos? No, profe, es decir, entonces en el punto C y D, la parte máxima, ¿está bien o mal, profesor? Ahí no entendí. Es que dijo que no podía estar en el mismo punto. Ajá. ¿Entonces qué tiene? Ajá. ¿Cuál es la pregunta ahí? Que si esos dos están en el mismo punto. Pues no, porque aquí es x igual a c, que es este, y aquí es x igual a d. Es como si acá yo te dijera que este vale menos 8 y este vale menos 5. Pues no es el mismo punto. Okay. ¿Dudas, muchachos? Me avisan cuando terminen de copiar. Terminado de copiar, muchachos, puedo pasar a lo siguiente. Ya. Perfecto, vamos a lo siguiente entonces, muchachos. Ok, aquí tenemos lo que viene siendo ese detallito que nos dice, nota, una función no siempre tiene un mínimo o un máximo en un intervalo, es lo que estaba mencionando hace un momentito. Hay funciones que no van a tener máximos y mínimos en su intervalo, ¿ok? Ves que son constantes, ya habíamos mencionado ese tipo de, ¿cómo se llama?, de comportamiento. De igual manera hay funciones lineales, muchachos, que no cumplen con eso. Alguien tiene prendido su micrófono y está metiendo ruido. Hay funciones lineales, por ejemplo, aquí va de A hasta lo que viene siendo B, y puede ser que la función sea lineal, ¿ok? Entonces el máximo
pudiéramos decir que está en la mera abertura de aquí. En el intervalo, en el mero abertura de aquí estaría teniendo el máximo y el mínimo estaría teniéndolo como que aquí en la mera abertura de este inicio de intervalo. El clásico es la pregunta, entonces ¿se puede o no se puede? Todo depende del tipo de intervalo. Si el intervalo es cerrado, de este modo, sí va a existir entonces en este ejercicio un máximo y un mínimo. Si el intervalo es abierto, pues no va a haber, porque entonces no consideramos a los extremos. Aquí es cuando ya empezamos a trabajar ese tipo de casos, ¿no? De checar qué tipo de función trabajamos, qué tipo de intervalo trabajamos y checar todo lo que se tenga. Por eso les decía que esta parte del curso es más análisis para poder resolverlo. Entonces pasemos a la siguiente diapositiva, como les estoy mencionando. Y ahora veamos esta función. Esta es una función cuadrática que es la función x cuadrada más 1. A simple vista, muchachos, ¿en qué punto a simple vista consideran que hay un punto mínimo? Sin tener que hacer tantas cuentas, solo con ver la gráfica. En el 1, ¿no? En el punto 1. ¿Seguros que en el 1? ¿En dónde? Pues la mínima, ¿no? Pero seguros que en 1. O aproximadamente. No sé, ¿cuál sería el valor de C? X, ¿no? X, entonces eso ya no es un valor de C. Si te refieres a que C representa a X, ahí sí. Eso sí, C representa la X, entonces yo les pregunto nuevamente, ¿cuánto vale C? X cuadrado. No, esa es la función. ¿A 1? 1, vamos a ver si es verdad. Si dices que es 1, entonces vamos a ver, f de 1 es igual a 1 al cuadrado más 1, entonces esto me queda que va a ser 2. Entonces cuando x vale 1, esto vale 2. Entonces aquí es el mínimo. Entonces, ¿cuánto vale entonces C? Analícenlo, muchachos. 0. 0. 0. Efectivamente, C vale 0. ¿Por qué? Porque cuando x, este es el punto x igual a 0, ¿okay? Lo evalúo dentro de la función, me va a dar que vale 1. Entonces les comento, C vale 0. Es lo que le estaba comentando a Miguel. Si decimos que C es igual a x, así tal cual está mal. Más bien C representa los valores de la x. Entonces por eso yo les preguntaba cuánto vale C. No les preguntaba qué es lo que representa. O sea, necesitaba que me den un valor, un número. Entonces sí, aquí sería 0. Entonces cuando vale 0 esta cosa, me va a quedar que es f de 0. Me va a quedar aquí que va a ser 0 al cuadrado más 1. Y pues 0 al cuadrado es 0, más 1 va a quedarme 1. Entonces aquí veo solamente gráficamente que tengo un mínimo. Solamente con ver la gráfica ya tengo un mínimo en el x igual a 0 o c igual a 0. Prosigo con todo lo que estoy mencionando. Aquí vemos entonces este primer caso que yo puedo estar analizando, obviamente. Ojo que este detalle, sí es cierto, es algo muy importante. Les menciono, yo aquí solamente es viendo la gráfica de manera general, pero recuerden que el ejercicio te puede dar un intervalo y que no contenga este mínimo, y es donde viene el chiste. Vamos a ver el caso 1. Si yo analizo el intervalo de menos 1 a 2, quiere decir desde acá hasta 2 que se pasa de la gráfica, que estaría como que por acá, este sería menos 1 y aquí estaría el 2, puedo notar que efectivamente, como ustedes me dijeron, el mínimo se encuentra aquí. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda? No. Y el máximo quedaría en este extremo, porque esto estaría creciendo, 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 y me quedaría como que por acá el punto. El máximo me quedaría en este intervalo. ¿Y por qué lo puedo decir? Porque evalúo el valor de x, y el valor de x, disculpen, que viene siendo en 2, este de acá, me quedaría que sería f de 2 igual a lo que viene siendo 2 al cuadrado más 1, esto es igual al punto 4 más 1, que es igual a 5.
y veo que el valor de 5 es el más grande a diferencia de todos los demás que están dentro del intervalo. Porque aquí, en este extremo, el valor más grande es 2. Aquí sigue siendo 2, 3, aquí el último viene siendo 5. Entonces los puntos P0,1, que es este, 0,1, y el de acá arriba que va siendo P2,5, representan el mínimo y el máximo de esta función en el intervalo que estoy dando respectivamente. ¿Hasta aquí alguna duda? No, profe. Perfecto. Me cerró no entendí. ¿Qué? ¿No entendiste? O sea, el 2 lo agarra del punto del 0 o lo agarra ¿cómo se llama? Perdón, el intervalo. Cuando usted sustituye lo de f de x. Ajá. El 2 lo agarra del intervalo, lo agarra del punto C, que sería del 0. O sea, 0,1. Ajá, ¿qué Ay, tiene? qué bruta, sí es un... Ay, perdón. Sí, eso, no, nada, ya, perdón. Ya es que igual como que no entendí qué me estabas tratando de explicar, ajá. Ok, recuerden... Nada, profe, ya. Ok, recuerden que el intervalo te lo va a dar, el intervalo te lo tiene que dar el ejercicio. Okay, en este caso es de menos 1 a 1, de menos 1 a 2, disculpen, estamos analizando qué es lo que ocurre. Y podemos ver que en este caso, de menos 1 a 2, tengo un mínimo y un máximo. El mínimo se encuentra en x igual a 0, que me da el punto 0,1. Y el máximo lo tengo en este extremo, en el x igual a 2, que lo tengo en el punto paréntesis 2,5. O sea, aquí ya tenemos el mínimo y el máximo, utilizando obviamente los criterios que estábamos mencionando y el intervalo que me están dando. Ahora, en el caso 2, imaginemos que es entre comillas el mismo intervalo, pero no es el mismo, notemos que es abierto. Por ambas partes es abierto el intervalo que estoy trabajando. Entonces, en este caso, muchachos, parece ser el mismo intervalo, pero no lo es, porque no estoy considerando a los extremos. Entonces aquí yo puedo notar que tengo un mínimo en esta función, que va a ser como ya habíamos visto, pero no hay un máximo, porque el valor máximo que se tiene en x igual a 2 no lo tengo, no es verdad, no existe ese valor, no lo está utilizando porque no puedo tomar al 2, porque es un intervalo abierto. Y si me dicen, pues un número antes del 2, díganme cuál es el número antes del 2. Si me dicen que es 1.9, están mal, porque antes del 1.9 está el 1.99 y antes de ese hay otro 1.999, luego 1.9999 y así. Entonces no existe un número anterior al 2, por lo tanto no puedo decir que tenga un máximo porque no se está considerando a esos números, o sea, no puedo llegar al máximo. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Me dicen, muchachos? No, profe. Bien. ¿Puedo borrar o O sea, está? solamente no se puede analizar porque no lo tenemos en la gráfica. Más que en la gráfica, en el intervalo. Ok, en el intervalo. ¿Sí? ¿Me dicen cuando terminen, por favor, de copiar? ¿Terminaron de copiar, muchachos?
Bien, voy a pasar entonces a la siguiente diapositiva. Y aquí es donde viene el primer teorema, como que dice un poquito fuerte, que va a estar trabajándose con todo esto que tenemos aquí, ¿ok? Nos dice, si f es continua en un intervalo cerrado AB, entonces f tiene tanto un mínimo como un máximo en el intervalo, ¿ok? Y aquí es lo que estábamos viendo hace ratito. Si es cerrado, yo ya puedo garantizar que existen mínimos y máximos dentro. Ojo, si es cerrado. Si hubiera sido un intervalo abierto, pues no lo puedo garantizar, ¿ok? Ya vimos que en los extremos pueden pasar cosas raras. Pero si es de a fuerza cerrado, existen mínimos y máximos en lo que viene siendo el intervalo. Y aquí viene la definición de extremos relativos, otra definición nueva, que nos dice que si hay un intervalo abierto, aquí nos habla de los abiertos, que contiene a C, en el cual f de C es el máximo, entonces f de C recibe el nombre de máximo relativo de la función, ¿ok? O se podría afirmar entonces que f tiene un máximo relativo en dicho punto, es otra manera de decirlo. Y en caso contrario habla del mínimo, que si tenemos un intervalo abierto que contiene al punto C y en el cual f de C es el mínimo, entonces f de C recibe el nombre de mínimo relativo de f, o se podría afirmar que el f tiene un mínimo relativo en ese punto, ¿ok? Esto es considerando lo que viene siendo un intervalo. ¿Hasta aquí alguna duda? Es exactamente, digamos, lo mismo que estábamos viendo hace ratito, con la única diferencia de que aquí ya lo tomamos como un teorema, como algo fuerte. Me dice cuando terminen de copiar. Ya, profe. Sí, los espero. ¿Terminaron de copiar, muchachos? Ya listo. Perfecto, pasemos entonces al siguiente. Ahora vamos a ver una definición que se le conoce como punto crítico, ¿ok? La definición de punto crítico nos va a estar ayudando porque en dichos puntos va a estar ocurriendo algo con la función. Dice, sea f definida en C, o sea que el punto C está bien definido para mi función, y además notemos que existe la derivada de la función en el punto C. Y para rematar vale 0, ¿ok? O tenemos otro caso que f no es derivable en C. ¿A qué se refiere que f no es derivable en C? Que pues en ese punto tenemos un hueco, o sea, no está bien definido qué es lo que ocurre en ese punto, y por lo tanto yo no lo puedo derivar ni evaluar ese punto. Tenemos esas dos opciones porque son dos, al poner un o hay dos opciones. Al derivar, evaluar el punto en la derivada y me queda 0, o derivar, tratar de ver qué pasa en el punto y no me queda algo pues
algo real me queda como que algo indeterminado, pues entonces sería algo no derivable. Entonces me dice que en C tengo un punto crítico de f. ¿Y para qué me sirven los puntos críticos? Bueno, el teorema de los extremos relativos ocurren solo en puntos críticos. Entonces quiere decir que lo anterior que estábamos mencionando, el de los máximos y los mínimos, me está diciendo que por allá vamos a tener puntos críticos. Dice que si tiene un mínimo relativo o un máximo relativo en x igual a c, entonces c es un punto crítico de f. Y se quedarán allá con la duda de, y entonces no entiendo, ¿para qué me sirve? Quiere decir que si tú haces una derivada, ¿ok? Y la derivada que hiciste, evalúas un punto y al final de hacer toda esa derivada te queda 0, quiere decir que en la gráfica puede ser que tengas un punto crítico, que quiere decir que tengas un máximo o un mínimo. Quiere decir entonces que si yo tengo, por ejemplo, una función, vamos a poner una función senoidal, algo así. Supongamos que este es el a y el b. Hasta acá termina b. Y veamos, recordemos que una derivada, muchachos, al evaluar un punto te da una pendiente. Si la pendiente te dice que vale 0, te dice que no hay pendiente como tal. Entonces, si aquí me está dando f' de c igual a 0, pues notemos que lo que se forma es esta recta. Entonces, efectivamente estoy teniendo un punto crítico, efectivamente estoy teniendo un máximo. El teorema no te dice que sea un máximo, ni tampoco te dice que pudiera ser un mínimo, porque aquí yo puedo evaluar, vamos a llamarle D, y no puedo notar que efectivamente acá también en D, el valor de f' de D me va a dar 0. Pero aquí el valor de f' de D me da 0 para una, lo que viene siendo, para un punto mínimo. Y aquí para un punto máximo. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Dudas, muchachos? No. Bien. Entonces eso es lo que me está pidiendo, lo que viene siendo estas funciones, ¿no? Esta cosa que está aquí. Me está mostrando que existe lo que viene siendo algunas implicaciones, que si al momento de hacer lo que viene siendo yo mi derivada y todo eso, evalúo el punto, me queda 0, tengo dos posibles opciones de que eso sea un máximo o que sea un mínimo. ¿Y cómo lo puedo saber si es máximo o es mínimo? Bueno, pues ahí vamos a ver más adelante otros criterios que vamos a tomar para saber entonces si lo que me queda son máximos o son mínimos. Entonces sigamos, si no hay alguna duda con esto. Ahí voy a retroceder. Me dicen, muchachos, si hay alguna duda. ¿Terminaron de copiar? Por favor, me dicen. Bien. Ahora vamos a trabajar con eso. Vamos a checar. Ya estuvimos viendo más o menos conceptualmente todo esto. Pero nos falta ver cuándo voy a tener lo que viene siendo un punto máximo, un punto mínimo, los puntos críticos. Que ya tengo conceptualmente qué significa, pero pues nos hace falta ver cuándo conseguirlo, ¿no? Cuándo encontrar todo eso. Y pues vamos a trabajar. Vamos a determinar los puntos críticos de una función. Yo tengo aquí esta función horrenda que es x cuarta entre 2 menos 13x cúbica entre 3 más 17x cuadrada entre 2 más 12x menos 3. El paso 1 que siempre tenemos que hacer para buscar puntos críticos es realizar la derivada de la función. Es el paso número 1. Aquí ya realicé mi derivada de mi función. ¿Cómo hice la derivada? Eso yo no lo puedo responder en este momento porque ya hemos estudiado anteriormente derivadas, así que lo siento, ya en ese punto ya debemos saber derivar una función polinomial, que esta es una función polinómica bastante sencilla. ¿Hasta aquí alguna duda que no sé el cómo me dio esa derivada?
No. Me avisen o terminen de copiar, muchachos, porque ya nos faltan varias diapositivas de este procedimiento. ¿Terminaron, muchachos? ¿Me dicen? Ya, pues. Bien, pasemos a la siguiente diapositiva. Ahora el paso 2, muchachos, es el resultado que te quedó de la derivada, la vas a igualar a 0. Y aquí es donde viene el rollo horrible, ¿ok? ¿Por qué digo el rollo horrible? Porque al igualar a 0, lo que yo quiero ahora es determinar todos los valores de esta ecuación, porque ya no es una función, ahora es una ecuación, cuando esto me va a quedar 0. ¿Y por qué quiero buscar cuando son valores igual a 0? Pues recordemos el teorema. Me decía que si yo tengo un f' de c igual a 0, estos son mis puntos críticos. ¿Ok? Eso me decía el teorema. Entonces es por eso que esto que está acá es la derivada, la igualo a 0. Los resultados que me den de x1, x2, x3 o no sé cuántos sean, van a ser mis puntos críticos. Pero el problema es aquí, porque resolver esta ecuación depende mucho de nuestras habilidades para resolver ecuaciones. Si es una ecuación cuadrática, pues sencillo. Si es una ecuación lineal, pues facilito. Pero si es una ecuación cúbica, si es una ecuación de cuarto grado, de quinto grado, pues ¿cómo lo debo resolver todo ese tipo de cosas que están muy raras, están muy feas, ¿no? Pues aquí es donde empezamos a trabajar diferentes métodos para resolver ecuaciones de diferentes grados. En este caso vamos a utilizar un método anterior que habíamos visto, que sirve para factorizar, es el famoso método de Ruffini. Así que sí, efectivamente vuelve a aparecer el método de Ruffini y por eso se los mostré pues anteriormente, ¿no? El método de Ruffini pues lo que nos dice es agarrarnos lo que viene siendo los coeficientes de cada uno de estos elementos y los ponemos en orden 2, menos 13, 17 y 12. ¿Ok? Y ahora vamos a buscar lo que viene siendo un dividendo que sea múltiplo del último. Eso ya lo había explicado bastante anteriormente. En este caso se va a agarrar a x igual a 4. Haciendo todo el procedimiento, porque obviamente no voy a estar explicándolo tal cual con el método de Ruffini, porque eso ya lo habíamos visto, nos queda esta factorización, muchachos. Esta factorización nos estaría quedando, la cual vuelvo a factorizar esta cosa y me queda esto. De aquí ya tengo mis resultados, porque entonces ya tengo que x puede ser igual a 3, x puede ser igual a 4, o puedo tener que 2x más 1 es igual a 0, donde puedo despejar esta ecuación. Me quedaría que 2x es igual a menos 1, y al final que x es igual a menos 1 medio. Entonces ya tengo mis tres respuestas para esta ecuación cúbica, donde voy a tener puntos críticos. El saber si va a ser máximo o va a ser mínimo, bueno, eso después lo estaríamos viendo, pero ya tengo en este caso mis puntos críticos. Por lo menos ya los puntos críticos están encontrados. ¿Hasta aquí alguna duda? No, profe. Ok, me avisan cuando terminen de copiar esto. Maestro, ¿puede volver por favor al paso 2? ¿Este? Sí.
Sí, solo es igualarlo a 0. A ver, gracias. Ok, ¿lo dejo aquí o lo regreso al otro? Me dicen. Paso al siguiente diapositiva, muchachos, me dicen. Creo que sí. Sí, pues. Ok, este diapositiva de acá, el paso 3, terminaron de copiar, me dicen sí o no. Bien, entonces pasemos a lo siguiente. Y aquí tenemos lo que viene siendo lo que mencioné, los puntos críticos, que son x igual a 3, x igual a 4 y x igual a menos 1/2. ¿Ok? Como comenté, estos son los puntos críticos. Saber si esto me va a dar lo que viene siendo un máximo o un mínimo, bueno, pues ahí tendríamos que hacer un poco más de análisis, pero ya tenemos puntos críticos. ¿Ok? Ahora, como les comento, este ejercicio de este modo ya quedó terminado porque solo me pedía buscar puntos críticos. No me pedía buscar si hay máximos o hay mínimos. ¿Ok? En el siguiente ejemplo que tengo mostrado acá, en esta parte, hay una pequeña diferencia porque aquí me dice extremos, no puntos críticos. Para buscar extremos, muchachos, yo lo que quiero saber es si me está dando lo que viene siendo un punto máximo o un punto mínimo, ¿no? ¿Y cómo hago eso? Vamos a hacer exactamente lo mismo que hace ratito. ¿Okay? Vamos a hacer todo el procedimiento de hace rato. Supongamos que resuelven toda esta función y al final les queda que x1 vale 2. Estoy solamente poniendo a lo loco, x de 2 va a valer menos 3. No son las respuestas de esto, quiero dejarlo en claro. x3 me queda 0 y x4 me va a quedar, no sé, menos 1, supongamos, ¿no? Yo ya tengo los 4 valores. Ahora me dicen que estoy trabajando en esta parte de la función de menos 1 a 2. Solo estoy trabajando de menos 1 a 2. Entonces todo lo que esté fuera de este intervalo lo voy a eliminar. Entonces se me estaría eliminando, no me sirve. Y ahora pues voy a trabajar con estos 3 que me están quedando, que es el 2, el 0 y el menos 1. Yo lo que voy a hacer al final, ya después de haber hecho todo eso, agarrar esta función y ponerlas, agarrar estos valores, disculpen, y ponerlos en la función original, no en la derivada, porque en la derivada me va a dar 0. Y ahora checo, supongamos que la función original hago f de 2, supongamos, es una suposición, y me queda que es 50, un decir, f de 0 me queda que va a ser, no sé, menos 2, y f de menos 1 me queda que es 4. Y aquí viene la pregunta tonta, ¿cuál me dio la respuesta más grande? ¿F de 2, f de 0 o f de menos 1? Es de 2. Entonces aquí tengo un máximo. Así de sencillo. ¿Y cuál me dio el valor más pequeño? Es de 0. Entonces aquí tengo un mínimo. Y ya está. Tengo los valores máximos y los valores mínimos realizados. ¿Ok? Esto lo vamos a terminar de ver el día de mañana, no se preocupen. Este ejercicio mañana lo vamos a resolver. Y de eso va a tratar lo que viene siendo su actividad del día de mañana, sobre valores máximos y valores mínimos que vamos a encontrar en una función. Como les comento, lo difícil que va a ser ahí realmente es buscar las soluciones de las ecuaciones, que en ocasiones eso nos puede llevar bastante talacha. Es lo difícil, porque luego todo lo demás solamente es evaluar o derivar algo sencillo. O sea, toda esa parte va a ser la fácil. Si hasta aquí no hay ninguna duda, muchachos, nos vemos hasta mañana. Gracias, profe. Hasta luego. Nos vemos. Hasta luego, profe. Hasta luego.